Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bienvenidos a la asesoría del día domingo, domingo 9 de mayo, grupo 13F, primer nivel. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de los temas de la unidad 4. Buenas tardes, Rebeca. Y lo que nos corresponde ver el día de hoy es hablar acerca del vocabulario de objetos. Vamos a hablar de la unidad 4 que se llama My Things, mis cosas, mis objetos. Vamos a ver vocabulario de objetos. Vamos a ver también los pronombres demostrativos o demonstrative pronouns y son el this, el that, el this y el those. Y los artículos indefinidos a, an para decir un o una y el artículo definido el de para decir el, la, los o las. Bien, de entrada les voy a mostrar aquí en la pantalla la presentación con los temas del día de hoy. Vamos a comenzar con los artículos indefinidos a, an y el artículo definido de. Entonces decíamos que el artículo definido es de para decir el, a, los, las y el artículo indefinido es a y an. Ambos quieren decir un o una. Va a depender del sustantivo del que hagamos referencia. Comenzamos con los artículos a y an. Dice que los artículos indefinidos a y an los usamos cuando nos referimos a algo por primera vez. Entonces mencionamos a algo por primera vez como un o una. Y el artículo definido de lo utilizamos para referirnos a un objeto específico. Por lo regular funcionan de que primero mencionamos con el artículo indefinido a o an y después ya utilizamos el artículo definido, el de, para decir el o los las. Empezamos con el artículo, las reglas del a y an. Dice que nosotros utilizamos el artículo a para decir un o una. Cuando los sustantivos que sigan a continuación, sabemos que los sustantivos son el objeto, el animal, el lugar, la persona del que hacemos la que hacemos referencia. Cuando ese sustantivo empiece con consonante, utilicemos a. Por ejemplo, en la oración she has a dog, es que ella tiene un perro, entonces aquí estamos mencionando uno sin especificar cuál, nada más es el artículo indefinido, un perro. O también en la oración I work in a factory, que es yo trabajo en una fábrica. Entonces aquí nosotros utilizamos a cuando el sustantivo o la palabra que continúe, que siga a continuación, a veces puede ser también un adjetivo calificativo, empieza o suene como consonante, en este caso la D o la F. Entonces, a dog, un perro, a factory, una fábrica. Entonces aquí a puede tener cualquier de los significados y vamos a ver esa parte. Y nosotros utilizamos el artículo indefinido an con sonidos de vocales, ya sabemos los sonidos de las vocales. Y, por ejemplo, he is an English teacher. Aquí este es un sustantivo que está calificando teacher, pero también es un sustantivo que funciona como adjetivo. Pero aquí estamos utilizando an porque no podemos pegar vocales, ¿no? El an no se puede pegar con una vocal. Entonces, he is an English teacher. Él es un maestro de inglés. Y can I have an apple? Aquí también no podemos pegar vocales. Sonaría mal decir can I have a apple. Sería una cacofonía, sería una repetición de sonidos. Entonces, en lugar de eso ponemos una consonante aquí en medio. Can I have an apple? Es, ¿me das una manzana? Entonces, an English teacher, un maestro de inglés, y an apple, una manzana. Entonces, vamos a los significados. Aquí, a dog quiere decir un perro. Estamos hablando de uno. Como de género neutro en el artículo, no como uno de número. Y a factory, una fábrica. Entonces, estos son los artículos. Y el a puede tener o adoptar el significado de un o una, dependiendo del sustantivo. A dog, un perro. A factory, una fábrica. Y en el caso de los otros dos ejemplos, an English teacher, un maestro de inglés, entonces sería an English, un, y an apple, una manzana. Entonces aquí también an puede adoptar cualquiera de los dos significados como un o como una, cualquiera de las dos interpretaciones. Por lo regular,
funciona que cuando nosotros mencionamos un objeto por primera vez, utilizamos a o an para referirnos a ese objeto. Y la próxima vez que nosotros hacemos referencia al objeto, ya utilizamos el artículo definido de. Observen estos ejemplos y escuchen cómo suena la interpretación. Igual para nosotros suena bien en español. La oración dice, I live in a house. The house is quite old and has 4 bedrooms. Entonces aquí cuando mencionamos algún objeto por primera vez, en el caso de este house, utilizamos a. I live in a house. Es que vivo en una casa. Como que se da a entender que es una casa cualquiera, no estamos especificando cuál. Y después, cuando lo volvemos a mencionar, ya utilizamos el artículo definido. The house is quite old and has 4 bedrooms. Entonces, vivo en una casa. La casa es bastante antigua o vieja y tiene 4 habitaciones. Entonces, aquí ya estamos especificando cuál objeto que habíamos mencionado previamente. En el caso de el segundo ejercicio, I eat in a Chinese restaurant. The restaurant is very good. Aquí estamos haciendo referencia al restaurante. Entonces, yo como en un restaurante chino y después hacemos referencia otra vez al lugar. El restaurante es muy bueno. Entonces, ya sabemos a qué restaurante nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, así es más o menos cómo funciona y no dista mucho de cómo nosotros también lo utilizamos en español. Una vez que entendemos que a y an es uno o una, cualquiera de los dos, y lo utilizamos a para consonantes y an para vocales, el de funge para cualquiera de los dos, puede ser el, la, los o las, y puede ser utilizado de manera diferente, pero recuerden que siempre cuando ya mencionamos un objeto previo. A veces en algunas oraciones tiene coherencia por sí solo, pero por lo regular casi siempre hacemos el uso de a y an primero y después el de. O si queremos decir específicamente qué desde un principio. En los ejercicios ustedes tienen que completar con el a o el an. En estos casos, lo que tenemos que hacer es ver en mi oración, lo que me falta aquí es a o an, y lo que tengo que ver es mi sustantivo, cómo suena o cómo se escribe aquí por lo regular, pero preferentemente es decir cómo suena la palabra o el sustantivo este. Entonces, en este caso suena como entonces aquí es una vocal, por lo tanto no puedo decir this is a, porque sería pegar dos vocales, entonces vamos a utilizar this is an egg, para decir, ahorita vamos a la interpretación. Después en la número 2 dice it is, aquí tenemos un espacio, pero bus empieza con consonante y suena como consonante, entonces vamos a ponerle a bus. Aquí no tiene ningún problema. This is a bus, suena bien. En la número 3 dice this is, y luego dice ruler, aquí tenemos también el sonido de consonante, por lo tanto lleva a. Entonces, en los ejercicios que hicimos nosotros previo, aquí dice this is an egg, este es esa es la interpretación que le vamos a dar, este es un huevo. Y it is a bus, eso, en esto lo podemos omitir, eso es un autobús, o simplemente decir es un autobús, it's a bus, es un autobús. Entonces aquí este es innecesario para nosotros en español y suena bien. Aquí tenemos que ver cómo suena ruler para saber si lleva a o an, apple para ver si lleva a o an, house, aunque lleva h, en inglés la mayoría, o la mayoría de las consonantes estas no son mudas como en español, aquí tienen sonido como de j, house. Entonces aquí vamos a ver que si suena como consonante, porque ese es el sonido, realmente lo que debe de importar, tiene que ser a house. Cat, ya sabemos que es consonante, girl es consonante, y umbrella es un vocal, suena como vocal. Ahí está cargando. Entonces, cuando ustedes hagan estos ejercicios en la gramática de YouTube, aquí tienen que contestar con lo que ustedes consideren y si quieren también interpretar para que vean si el a adopta el significado de un o de una, dependiendo del sustantivo que mencionamos. Bien, el otro tema que tenemos que tratar también es el de demonstrative pronouns, que son los pronombres demostrativos. Y los pronombres demostrativos son este o ese y esta o aquella, dependiendo de si son singulares o plurales. Tenemos que son singulares o plurales y también tenemos que tener otra cuestión en referencia. Si los objetos están cerca, near, también podemos decir close, como cerrar. Close o near son sinónimos para decir cerca. O también si los objetos están
lejos de la persona que está haciendo referencia o del orador. En este caso sería la persona que es la que está mencionándolo aquí. Entonces, near, cerca y far, lejos. Entonces pueden ser singular, plural, cerca o lejas. Si nuestro sustantivo del que estamos haciendo referencia es singular, es decir, nada más es un objeto y está cerca de nosotros, utilizamos el this para decir este o esta. This is an apple. Para decir esta es una manzana. Si mi sustantivo, el que quiero hacer referencia, al objeto que quiero hacer referencia, el objeto, el animal, la persona, el lugar, al que quiero hacer referencia está lejos de mí o lejos de la persona que habla, entonces en este caso es un objeto nada más, es en singular, pero está lejos, vamos a utilizar el that. That is an apple. Esa es una manzana. También podemos utilizar el aquella, aquel o aquella. Esa o aquella es una manzana. Se entiende al hablar que está lejos de nosotros o fuera de nuestro alcance. Si nuestro objeto de referencia son varios objetos a la vez, lo podemos considerar como plural. Aquí ya vamos a hablar de 2 o 3 manzanas, lo consideramos como plural. Pero nuevamente, si está cerca de nosotros y es plural, tiene que coincidir con esto, vamos a utilizar el these. Entonces, these are apples. Aquí nótese que en la manera, a la hora de hablar, o en la parte práctica ya al hablar, este si dice this is an apple, suena this como de golpe, y este this suena parecido, pero un poquito más como alargado. This y this. This, 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 this. Entonces, these are apples. Entonces, estas son manzanas. Y también nótese que con los sustantivos plurales ya no podemos utilizar el a ni el an, porque eso solamente funge para sustantivos singulares. Entonces aquí nada más decimos estas son manzanas. Si por otra parte, si nosotros utilizamos otra vez plurales, pero el objeto de referencia está lejos del orador o lejos del que está hablando, el que está dando la referencia, vamos a utilizar those para decir esas o aquellas. Those are apples. Aquellas son manzanas o esas son manzanas. Entonces, esto es lo que prácticamente se resume todo lo que tenemos que ver aquí. Singular y cerca, this. Singular y lejos, that. Plural y cerca, these. Plural y lejos, those. This, that, these, those. Esto o esta, aquel o aquella o esa, estos o estas, aquellos o aquellas, o esas, esos o esas. Entonces tenemos que tener en consideración nada más esto. Esto sería como que nuestro punto de referencia, nuestro acordeón o nuestra como formulario para saber qué es lo que vamos a decir. Mencionamos nuevamente que cuando está cerca es this, cuando está lejos es that, cuando está cerca y son varios es these, cuando están lejos y son varios utilizamos el those. Y en este caso this puede adoptar el significado de esta, este o esta o esto, el that de ese o esa o aquel o aquella, el this de estos o estas y el those de esos o esas, aquellos o aquellas. Entonces depende de lo que queramos decir. Nuevamente recordamos que this se refiere a un sustantivo singular, es decir, nada más a un objeto, un lugar, a una persona, un animal, cerca de el orador o del que está hablando. En este caso, la oradora sería la chica de la fotografía y ella dice, this is my dog, para referirse a que este es su perro, ¿no? Este es mi perro, porque está cerca de ella y es un objeto. Entonces utilizamos el this. Este es mi perro. Esa misma chica utiliza el that para referirse a un sustantivo singular que está lejos del orador. Entonces, antes decía, this is my dog, pero en esta oración dice, that is my cat. Ese o aquel es mi gato, sin referencia a que está lejos de la persona que está hablando. Si hablamos de un sustantivo plural, es decir, de 2 o más objetos que están cerca del orador, ahí utilizamos el these para decir estos o estas. These are my books.
estos son mis libros. Si dijera, these are my notebooks, diríamos, estas son mis libretas, ¿no? Estos o estas. Entonces nosotros vamos a adoptar el significado de acuerdo al objeto. Y después, por el contrario, si nosotros hablamos de un sustantivo plural que está lejos de nosotros, entonces utilizamos el those para referirnos a esos o esas, aquellos o aquellas. Those are my shoes. Esos son mis zapatos. O aquellos son mis zapatos. También queda bien. Y finalmente, aquí ustedes tienen que empezar a comentar de acuerdo a la imagen. Tenemos que conseguir entonces 2 puntos. Primero, en qué posición está el sujeto que habla, la persona que habla, con referencia al objeto que vamos a mencionar. Y después el segundo punto es si el objeto es singular o si estamos hablando de plural, es decir, de varios objetos. Estamos hablando de uno o de varios objetos, si está cerca o si está lejos. En este caso, como está cerca, y nada más es un objeto, voy a decir, this is my car o this is a car. En este caso, el objeto de referencia es la fuente, aquí lo dice, y el sujeto que está mencionándolo aparentemente está lejos del punto de referencia con la fuente. Y estamos hablando de una fuente en singular, entonces, that is a fountain. Esa es una fuente. En este caso, la persona que habla es la que tiene las canicas en las manos. Y estamos hablando de que son marbles, canicas, plural. Entonces vamos a decir these, el alargadito, these are marbles. Que estas son canicas. Y en este ejercicio, las libretas o en las libretas están lejos del punto de referencia del quien habla. Entonces vamos a decir que es those are notebooks. Aquí está cerca y es un solo objeto, es una manzana. This is an apple. Aquí están lejos, ¿se entiende? O se puede observar más o menos que están lejos. Y estamos hablando de varios objetos, como vamos a decir, those are pencils. En este caso, la persona que hace referencia al botón está cerca, por lo tanto, y es singular un botón, entonces vamos a decir, this is a button. Y finalmente, el objeto de referencia son los zapatos y está cerca de la persona que está haciendo referencia, entonces, these are my shoes. Estos son mis zapatos. Bien, como pueden observar, realmente los temas no son así como que tan complejos, tan complicados. Son como que realmente temas simples. El problema es que tenemos que tener como que cierto dominio también en cuanto al vocabulario para el uso del al y el la y el an. Y en cuanto a los demostrativos, tenemos que ver los puntos de referencia, si son un objeto o varios objetos y si está cerca o está lejos de la persona o del orador. ¿Preguntas, dudas? Bien, si no hay dudas, por allí se encuentra la compañera Mónica o Gadiel. Josefina, usted, Mande, profe. ¿usted estaría dispuesta nuevamente a hacerla como jefa de grupo para que pueda yo mandarle las actividades a través de usted al grupo? Sí, profesor, está bien. Perfecto, muchas gracias. Nada más para terminar la sesión, esta parte, la primera parte de la sesión, les voy a pedir por favor que enciendan su cámara, porfa, a tomarles esa asistencia. Diana López, Ana Castellán, Rebeca Suárez, Josefina, Juan David Millos y Carla Janet. Muy bien, gracias. Eso sería todo entonces. Ahí es el compañero. Entonces, ahorita a través de usted, compañera Josefina, por favor, si me hace favor nuevamente de mandar las actividades y no me despido. Ahorita regresamos a la segunda asesoría para ver el desempeño, qué tal les fue. Ahorita nos vemos, no me despido. Ok, profe. Gracias.